¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra clase de obtención de datos y bueno, en esta ocasión vamos a ver uno de los tipos para recopilar datos. Sí, ya tenemos algunas situaciones que son importantes no pasar por alto y que nos pueden ser muy útiles al momento de recabar información. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, dice, hay solo 5 maneras de recopilar datos. Dice, entrevista, hágalo de modo individual, o utilice una entrevista grupal, ya sea estructurada o sin estructurada. O sea, estructurada se refiere a cuando tú ya haces las preguntas numeradas, etcétera. Y la estructurada, que podemos hacer una entrevista, así como nada más un checklist, o podemos hacer una entrevista de manera que sea individual o que vaya saliendo las preguntas conforme lo vayamos ocupando, que de un puesto a otro o de un departamento a otro en la organización puede surgir diferentes preguntas. Entonces, en cambio, en el estructurado, pues ya tenemos las preguntas bien hechas, estamos dirigiendo una pregunta a una respuesta, más bien dicho, que queremos confirmar o queremos que lleve cierta tendencia. Pero en el caso aquí, lo que buscamos más que nada es descubrir cierta información, ¿no? ¿Sale? Entonces, la entrevista es uno de los aspectos más poderosos con los que cuenta el consultor para poder tener información. Ya les había dado comentarios al respecto y esto se presta mucho porque ustedes pueden hacerlo sobre la marcha, en un tiempo que está programado, que no está programado, ir recabando datos con gente que está involucrada en el problema o que tal vez no lo esté tan bien, pero principalmente lo vamos a hacer de una forma en veces que puede ser tanto muy formal o informal, de tal manera que la gente se pueda sentir como más a gusto, se pueda sentir más relajada y pueda con nosotros explayarse libremente, ¿no? Entonces, lo que les había comentado antes, si sacamos nuestra libretita, si sacamos nuestro celular y empezamos a grabar, pues bueno, ahí será un poquito en el que yo me he fijado que se rompe ese encanto de confianza, de soltura de las personas que son entrevistadas. Entonces, si nosotros podemos poner nuestro celular a grabar desde antes o desde que llegamos al lugar, por si se nos olvidan datos importantes, ¿no? O inmediatamente después de que ya la gente no me ve, pues empiezo yo a anotar cosas y es interesante, pero también lo puedo hacer de otra manera. Yo llego ya con algo estructurado y pues bueno, ya la gente sabe más o menos de qué manera me contesta, ya no va a ser tan libre a lo mejor, pero ellos ya van a pensar más sus respuestas y van a decir, ok, esto me conviene decirlo o esto no, o te van a querer ayudar así libremente. Entonces tú ve cuál de todas estas opciones que te manejo sea la mejor para ti, pero definitivamente es muy buena opción. ¿Sale? Bueno, en cambio, el cuestionario por escrito, bueno, dice aquí, lleva más tiempo para su preparación, obviamente, porque lo tienes que estructurar muy bien, tienes que pensar las preguntas, a dónde te vayan a llevar esas preguntas, que sean complementarias, que haya filtros para comprobar si nos están diciendo la verdad, si no se contrapuntea la información, etcétera. Por eso es bueno poner preguntas filtro, ¿no? Dice, es adecuado para un grupo grande de personas, que es lo más conveniente, ¿no? Cuando vamos a preguntarle a mucha gente que necesitamos conservar una misma estructura, o sea, que no se nos olvide hacer una serie de preguntas a todo el grupo, pues bueno, es mejor ya llevarlo por escrito, ¿no? ¿Sí? Dice, pero los resultados numéricos, pues muchas veces son difíciles de interpretar, entonces por eso tenemos que tener un poco de preparación y hacer mediciones, graficar, sacar interpretación, porcentajes, y de esta manera yo pueda ver a dónde me lleva la información y qué datos me está presentando. Entonces aquí lo que básicamente se trata también es que tenemos que desarrollar nuestra habilidad para interpretar la información y bueno, es una habilidad de todos los consultores. Entonces, de primero pues es complicado, pero conforme vamos haciéndolo, pues bueno, vamos desarrollando esa habilidad para ser mejores en la interpretación de la información, en la interpretación de los datos, en la interpretación de los números, de las estadísticas, de las contabilidades incluso. Es algo muy padre, pero bueno, como todo, poco a poco vamos a ir desarrollando una mejor habilidad
de interpretación. De primero podemos batallar un poco, pero les va a ir bien, ¿sale? Entonces, tengan estos dos aspectos como algo muy importante de que siempre se tienen que hacer. Si recuerdan ustedes en el ejemplo del mini caso práctico, pues bueno, ahí pudimos ver que a lo primero que se fueron los, los consultores internos, o sea, el staff, lo que primero que hicieron fue entrevistar a las personas que estaban involucradas, ¿no? A los que estaban en esos puestos que acababan de empezar para saber dónde estaba el problema o qué podían hacer ellos para evitar que se siguieran yendo. Entonces es importante que inmediatamente vayamos a preguntar. En el caso de los consultores no nos queda de otra, y más a los externos, porque no sabemos dónde está el problema, no conocemos de la situación, entonces siempre va a ser algo que no podremos evitar. ¿Sí? Pero en el caso del mini caso práctico, perdón por la redundancia, pues los supervisores obviaron, los managers también obviaron la información, creyeron que ellos ya la sabían de antemano sin ir a preguntar directamente a los afectados o a las personas que eran parte del problema. Y eso sí fue un grave error que se pudo haber evitado y que muchas veces lo podemos evitar. Entonces es que nos queda de experiencia para cuando seamos ya parte de las líneas de trabajo, no dar por hecho que lo sabemos todo, porque como ya les había dicho, vamos a pretender que ya lo sabemos o que conocemos las cosas bien y tal vez no sea así y ahí nos podemos llevar un chascarrillo, ¿no? Dice, análisis de documentos. Revise los números, resultados, comunicaciones escritas. Es útil porque solo ocupa su propio tiempo. También crea un clima de objetividad. Es algo que debemos de enseñarnos a hacer. Esto último que dice así, crear un clima de objetividad. O sea que estamos utilizando números, bases concretas, ¿sí? Nos estamos respaldando en que nuestra información, pues, parte de una base que va a ser objetiva, o sea, que cuenta con números. Y algo que yo me fijo mucho que ustedes caen bastante en el detalle de decir, no, pues es que sí, aquí es mucho o es poquito, pues más o menos, de vez en cuando. Son muy ambiguos, ¿no? Es algo que ya les he comentado anteriormente. Por favor, dejen de pensar así y sobre todo en ingeniería debemos de ser muy pragmáticos. Debemos de utilizar números, decir, ok, un 5% si es que no sé más o menos el dato bien, o partiendo de un 50% de probabilidades, etcétera. O sea, manejo porcentajes y no quiero dar los números exactos porque no los conozcas, pero si yo digo más o menos, o sea, me escucho demasiado subjetivo, no me escucho profesional, me escucho muy mal y un consultor no puede andar así. Haz la prueba. Acuérdate cada vez que dices sí, más o menos, o poquito o mucho. Aquí en este tipo de trabajos, un consultor profesional ni dice ni poquito, ni mucho, ni más o menos. Es objetivo, dice claramente cuánto, cuál es su proyección y la da, si no la puede dar en números, la da en porcentajes. ¿Sale? Entonces, tenemos que revisar números, a analizarlos, los resultados, ¿sí? Interpretar esos números, qué significan, qué les está diciendo, cómo está afectando el problema que ustedes están tratando de solucionar o que están investigando o que están determinando cuál es el problema que hay, ¿no? Entonces, es algo que ustedes tienen que realizar y por eso, bueno, han llevado sus clases ya de matemáticas, de cálculo, de estadística sobre todo, que es una de las herramientas que más nos ayuda. Entonces, de esta manera también dice aquí que hay que verificar las comunicaciones escritas, no nada más los números, ver a ver si hay minutas de juntas, ¿sí? ¿Qué acuerdos han tenido? ¿Qué han dejado? Si no están haciendo minutas también es un problema serio, entonces no sabemos a qué acuerdos han llegado, o sea, porque se pierde pues el seguimiento de una junta y no se hace algo tal cual debe de ser. Entonces, muchachos, nosotros siempre queremos verificar cómo la gente está llevando a cabo sus relaciones interpersonales, cómo ellos logran hacer que se dé seguimiento a una indicación o que se resuelva un problema que se ha detectado o si de plano no se hace, ¿no? Entonces tenemos que identificar si hay grabaciones por allí, si hay una herramienta tipo Slack, por ejemplo, para ver si ellos han dejado huella ahí de las comunicaciones de
de una junta, por ejemplo, que se haya hecho virtualmente, en línea, correos electrónicos, incluso también se puede pedir acceso para verificar qué cosas se han investigado, hecho o el seguimiento que se dio. Podemos incluso pedir que hasta nos impriman algunos de esos correos electrónicos, ¿sale? Entonces, muchachos, es importante, ¿no? Que también a la comunicación escrita le demos mucho énfasis, ¿no? Y recuerden, mucho del problema en las organizaciones del lado del aspecto organizacional, por lo general, hay problemas de comunicación. ¿Por qué a la gente se le hace complicada la comunicación? Es algo complicado, pero siempre pasa y a la gente le cuesta trabajo saberse comunicar o tener una comunicación más que nada formal por escrito o dejando evidencias por medio de correo electrónico o llamadas videograbadas. Por ejemplo, tenemos hoy el caso de las conferencias que estamos teniendo virtuales que se pueden grabar, ¿no? Entonces, recuerden, vuelvo a hacer algo de énfasis sobre el punto que habíamos comentado inicialmente. Tienen que crear un clima de objetividad, tienen que asegurarse ustedes que se manejen con números, que se respalden con información, con datos, interpretación, y de esta manera el cliente y la gente los va a ver como, ok, ya estamos viendo con claridad que si el número que nos muestra usted es más duro del que nosotros creíamos o calculábamos, porque nosotros no creíamos que fuera tanto el problema, o sea, siendo subjetivo, diría yo así. En cambio, yo le puedo decir de otra manera, bueno, pues como puede ver, hay un 90% de errores que nos han provocado que el problema se genere de tal manera, ¿sí? Pero si ellos me dicen, sí, es que no creíamos que era para tanto, pues el tanto es el 90% de errores que se detectaron, ¿no? ¿Sí? Entonces yo les dijera, sí, pues sí es mucho, ¿no? Me verían bastante mal, no me vería profesional, no crearía un clima de objetividad, ¿sí? Por todos los aspectos que a mí se me hace bastante adecuado es la observación directa, como lo podemos ver aquí. Dice, pone parte de reuniones decisivas y observe qué sucede. Presente atención al equipo. Dice, quizás sean los únicos datos en primera persona que obtenga. Es posible que esta sea la mejor fuente de datos siempre que usted pueda confiar en sus propias percepciones. ¿Sí, muchachos? Entonces, bueno, podemos hacer esta estrategia es buena y es muy adecuada. Dice aquí, forme parte de reuniones y observe qué sucede. Por ejemplo, yo puedo ir a una reunión, pedir permiso para que me dejen entrar y lo puedo hacer como incógnito. De hecho, si no me han presentado todavía ante el departamento donde está el problema o ante la sucursal o empresa, puedo llegar como incógnito o como un invitado que van a presentar hasta el último y yo veo nada más. Yo me dedico nada más a observar. Yo me dedico a escuchar, tomar notas, ver qué es lo que pasa, o me quedo callado y veo cómo se comportan, cómo se tratan entre ellos mismos, cómo se responden, cómo es el flujo de información, qué tanta seriedad le dan al problema que se está generando, todo lo que yo pueda ver y ser atento, muy atento, no preguntarles absolutamente nada, dejarlos que ellos solamente se desenvuelvan. Y esto hasta crear un clima en el que ellos solos pues se desplayan, ¿no? Sí, dice, presta atención al equipo. Quizás sean los únicos datos en primera persona que obtenga. Tal vez el que ellos hablen y que no les respondan a sus preguntas les puede dar más información de la que ustedes puedan imaginarse. ¿Sí? Porque ahorita les voy a comentar porque dice, es posible que esta sea la mejor fuente de datos siempre que usted pueda confiar en sus propias percepciones. Bueno, tendré que desarrollar mis percepciones. Como consultor, de hecho, tengo que desarrollar esas percepciones. Ya les había comentado anteriormente, tengo que desarrollar intuición. Una persona sin intuición no puede pretender llegar a un puesto alto, no podrá saber cuándo hay riesgos, cuándo hay problemas, cuándo hay que entrar, cuándo hay que salir de una inversión, etcétera. Situaciones por el estilo. Entonces, mucho ojo con esto y hay que ser observadores, hay que dejar pasar las cosas, hay que dejar de intervenir muchas veces y solamente poner atención. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una empresa, podemos ver que la oficina
en el área de producción del superintendente siempre está en una parte alta para él poder estar viendo qué sucede. Entonces, desde ahí, el superintendente tiene una supervisión, o sea, tiene una visión desde una altura que permite ver todo el espectro de qué está pasando, quién está trabajando, quién está cometiendo un error, quién está haciendo algo indebido. Entonces, de ahí parte esta situación. Sí, muchachos, y es importante que no siempre nada más vayamos a hablar, no siempre vayamos a revisar datos, sino que también observemos, pero muy detenidamente, verifiquemos cómo se comporta la gente, ¿no? Y cuáles son las relaciones que tiene la gente, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, el ejemplo que les iba a dar antes de pasar a este otro es, pónganse ustedes a pensar en este ejemplo, ¿no? Que les voy a dar. Yo recuerdo una vez mm, un auditor cuando yo trabajaba para Coca-Cola, lo vivo que era este auditor, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión me dice, ok, vamos a checar mercado, por favor, y agarró unas notas en las que iba a verificar algunos créditos pendientes y este auditor pues ya le había echado el ojo a una nota que había checado anteriormente y en pues el día antes, de hecho, me parece. Entonces, me dijo, ok, llévame con el vendedor, ¿no? Entonces quiero ver, vamos a alcanzar este vendedor en su ruta y vamos a hacerle, checar estas notas, ¿no? A ver qué me puede decir. Pero para esto, como les decía, él ya había verificado anteriormente y en algunas otras, ¿no? Entonces fuimos, lo abordamos a este vendedor y le dice, oye, quiero saber de esta nota, ¿no? Entonces le dice el vendedor, pues es que esa nota realmente no es verdadera, pues es falsa. Yo me la tuve que inventar porque quedé quebrado tal día, me faltó dinero y pues la metí para no reportar saldo faltante. Y el auditor se le quedó viendo fijamente a los ojos, al rostro, y no le contestó nada. Entonces el vendedor se quedó así como que estupefacto, no sabía qué hacer, y su primera reacción fue seguir hablando. Y le empieza a decir, pero pues es que yo no soy el único. Si se pone a checar el vendedor de la ruta uno también debe varias notas y incluso tiene dos notas de el cliente que está allá en la plaza de la nevería, tiene otra. Y pues así se manejan todos. El de las 5 también. Vaya y pregunten en el depósito. Las notas que dice que él trae no están. Pues así le hacemos todos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El auditor obtuvo información de más. ¿Y cuál fue su táctica, su estrategia? Se quedó callado, se quedó viéndolo. ¿Por qué? Porque los auditores hacen esto generalmente, ¿no? Y es algo que debemos de aprender para también nosotros sacar información. Él hizo una pregunta, esperó la respuesta y no volvió a preguntar. ¿Sí? Lo dejó que la gente se explayara y que dijera lo que tuviera que decir. Hay personas que no aguantan ese tipo de presión psicológica de que preguntas, esperas la respuesta y después de la respuesta dejas que siga hablando más. Y lo hacen, o sea, ¿para qué interrumpimos a alguien que quiere hablar de más? O sea, hay mucha gente que le gusta me recuerdo ese día iba un supervisor ahí y yo corregí al vendedor en su momento y le dije, "Hey, te preguntaron nada más por ti, ¿sale? Yo, bueno, se lo dije aparte del auditor, te preguntaron nada más por ti y tú diste cuenta de cómo estaba toda la sucursal. Y le dice el supervisor, sí, diste cambio de más, aguántese y cállese lo que tenga que callarse, ¿no? Entonces, pero bueno, al final a mí me sorprendió la estrategia del auditor, yo no la conocía, pero pues sí, a veces a mí me había pasado que en veces habla uno de más, pues, a todos nos ha pasado seguramente, pero viéndolo desde el lado de vista de estrategia, como alguien con una autoridad, como un auditor, que puede ser una persona que puede detectar un error, un detalle por el que me puedan quitar mi trabajo, pues seguramente va a generarme algo de estrés y yo voy a seguir hablando, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues podemos aplicarlo
consultorías. Y hay que dejar que la gente se comunique, hay que dejar que la gente nos hable todo lo que nos tenga que hablar. Si se fijan, tenemos nosotros ese detalle. Cuando nosotros estamos comentando algún aspecto, antes de que las personas terminen de comunicarnos lo que nos quieren decir, les queremos interrumpir, queremos dar nuestro punto de vista, queremos añadir algo, pero no dejamos que las personas terminen de hablar. Y eso es un error muy común. Hay que dejar que la gente deje de comunicarse. O sea, si no ha terminado, déjenlo que hable todo lo que tenga que hablar. Y luego ya después ustedes hasta se aseguran. ¿Hay algo más que quieres comentar? ¿Ya es todo? Ok, entonces ahora sí vuelven a preguntar o preguntan detalles de lo que esta persona les acaba de comentar, pero nunca, por favor, nunca los interrumpan. Sí, véanse ustedes, analícense cuando hay una discusión media acalorada o que están muy emocionados, siempre hay alguien que quiere entrometerse o que levanta la mano y que no lo dejan participar. Hay que dejar que la otra persona termine, ¿no? Hay veces que sí, bueno, hay algunas reuniones en que sí es necesario dejar que pues ya le pare, ¿no? Pero en estas situaciones en las que queremos investigar o sacar datos que no tenemos a la vista o que ellos tienen información, no hay que interrumpirlos, ¿sale? Dice, presta atención a cómo lo tratan. ¿Cuánta información? ¿Sí? ¿Cuánto influencia, acceso o apremio, o sea, urgencia tiene usted en este proyecto? ¿Sale? Estos son datos valiosos sobre el estilo de la gestión empresarial y del cliente, y este es un dato muy válido. O sea, esta información es muy importante, ver cómo, ya les había dicho antes, ¿no? Cómo se tratan entre ellos, cómo manejan la información, si la hacen formal, es informal, dejan evidencias, graban las conferencias, lo hacen por escrito, lo hacen nada más verbal y después tienen consecuencias porque no se generan buenos datos. Todas estas situaciones son importantes, ¿sí? El, el acceso a la información, el que se trate con urgencia o no, el que a mí me estén atendiendo, yo les pida algo de información y realmente se les olvide, por ejemplo, o que lo vean como que es algo urgente lo que me está pidiendo el consultor, entonces tengo que atenderlo de ya, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo tengo que hacer lo posible por analizar cómo se están comportando ellos cuando yo les pido información, cómo se están tomando la información, cómo ellos se están comportando alrededor, cómo ellos tratan la información de que se cumpla, pues, ¿no? Sí, todos estos datos, dice aquí, son valiosos, ¿sí? Sobre el estilo empresarial del cliente y esto es un dato válido, porque muchas veces eso da pistas de cómo es el estilo de liderazgo, ¿no? De las organizaciones, de los clientes. ¿Estamos, muchachos? Bueno, entonces, chicos, vamos a continuar la próxima semana en lo que es el punto 6 ya, lo que es la recopilación de datos, ¿sale? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Que estén bien.